como cada tarde, como siempre, en nombre del embajador Julio César Pineda, comenzamos esta edición, como de costumbre, revisando cómo está la actualidad internacional. Y este breve recorrido informativo lo hacemos contándoles que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que sus fuerzas responderán con contundencia ante cualquier operación militar de Estados Unidos, pero no descartó un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán después de que Donald Trump advirtiera que el tiempo se acaba para negociar. Irán promete responder a cualquier ataque de Estados Unidos, pero abre la puerta al diálogo nuclear. El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió en X que el país mantiene el dedo en el gatillo para responder de manera inmediata y contundente a cualquier agresión. El presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que el tiempo se acaba para negociar, tiene 10 desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región y no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. Araghchi reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba. En su red Truth Social, Trump no menciona las protestas que se han saldado con más de 6.000 muertos, según una ONG, pero afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estimó en el Senado que el régimen iraní probablemente esté más débil que nunca. El problema de fondo al que se enfrentan, a diferencia de las protestas que vimos en el pasado sobre otros temas, es que no tienen cómo atender las quejas fundamentales de los manifestantes, que es que su economía está colapsando. El canciller alemán Friedrich Merz también coincidió en que el régimen iraní tiene los días contados, un mes después del comienzo de un movimiento de protesta reprimido a sangre y fuego. Según analistas, Washington podría atacar instalaciones militares o llevar activos contra el liderazgo del ayatolá Ali Jamenei, en un intento por derrocar el sistema que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al Shah. Turquía aconsejó a Estados Unidos dialogar, Egipto pidió obrar para la desescalada y Arabia Saudita prometió a Teherán que no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio. Qatar abogó por reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas, mientras que China también pidió moderación. Y en otros asuntos, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron y destacaron durante este encuentro en Pekín la necesidad de estrechar las relaciones entre sus países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas mundiales. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió el jueves en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping. Ambos mandatarios destacaron la necesidad de estrechar las relaciones entre sus países para hacer frente a las turbulencias geopolíticas mundiales. China es un actor fundamental en la escena internacional y es vital construir una relación más sofisticada en la que identifiquemos oportunidades de colaboración, pero que también permita un diálogo significativo en las áreas en las que no estamos de acuerdo. China está dispuesta a desarrollar una asociación estratégica a largo plazo, estable y completa con Reino Unido, que beneficiará a los pueblos de ambos países y al mundo. El viaje de Starmer a China es el primero de un primer ministro británico desde 2018 y se produce tras una serie de visitas de líderes occidentales que buscan un acercamiento con Pekín en contravía de un Estados Unidos cada vez más impredecible. Londres y Pekín disfrutaron hace una década de lo que describieron como una era dorada, pero las relaciones se deterioraron a partir de 2020, cuando Pekín impuso una ley de seguridad nacional en Hong Kong y tomó medidas contra los activistas prodemocráticos en la antigua colonia británica. Las violaciones de los derechos humanos, las acusaciones de espionaje y ciberataques y el aparente apoyo de China en Ucrania también han tensado las relaciones. Por otra parte, también les contamos que el Boletín de Científicos Atómicos anunció que el reloj del juicio final está a 89 segundos de la medianoche, la posición más cercana en la historia a la catástrofe. Esto refleja los peligros que enfrenta la humanidad con la crisis climática, la amenaza nuclear. Este tema, el embajador Julio César Pineda nos ha preparado su acostumbrado editorial analizando esta teoría que predice el fin del mundo a través del llamado reloj del juicio final. Con esta editorial hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Brújula Internacional. Con el título 85 segundos para el apocalipsis, para el fin de la historia de la humanidad,
Conflictos, el cambio climático, la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas y el ascenso de gobiernos autocráticos y el fin de la democracia han llevado a los científicos a poner el reloj precisamente cerca de la medianoche. Desde 1947 y después de la expresión apocalíptica de Hiroshima y Nagasaki, con el desarrollo del átomo militar, primero con los Estados Unidos y después la Unión Soviética, además de Francia, Inglaterra y China. Hoy es la perspectiva más sombría del futuro de la Tierra de los creadores del reloj, una organización y publicación sin fines de lucro llamada Boletín de Científicos Atómicos, durante una conferencia de prensa en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington. Concluían que los riesgos catastróficos aumentan en la sociedad internacional, disminuye la cooperación y nos estamos quedando sin tiempo en ese reloj de la historia para la supervivencia del ser humano. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad mundial debe exigir a sus dirigentes que actúen con rapidez. Cuando se inventó el reloj, el riesgo mayor era la crisis nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquella época, entre las personas implicadas en el boletín se encontraba Albert Einstein y algunos científicos que fabricaban las primeras armas nucleares, como Robert Oppenheimer, precisamente un venezolano, Fernández Morán, fue testigo en esos laboratorios de Estados Unidos. En esa época, el reloj por primera vez marcó las 11:53 post-meridian. Y en estos 80 años de historia ha venido cambiando hasta la decisión final de estos días de 80 segundos por los conflictos. Cuando aumentaron las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la aguja del reloj se adelantó, pero también retrocedía cuando las superpotencias nucleares mostraron signos de cooperación. En la década de 1960 firmaron un importante tratado de control de armas nucleares en 1991, pero aquel año el reloj marcó la mayor distancia de la medianoche de 17 minutos. Este año la indicación es grave, con los conflictos de Rusia y Ucrania, en su cuarto año caracterizado por pruebas rusas de armas con capacidad nuclear. Igualmente, el conflicto entre India y Pakistán se ha profundizado. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra instalaciones nucleares iraníes. Y en estos momentos hay una amenaza real de una invasión a Irán, después de lo que ocurrió en Venezuela. Corea del Norte igualmente siguió aumentando su arsenal nuclear, probó misiles diseñados para transportar cabezas nucleares y ha acercado sus relaciones con Rusia. China igualmente aumenta su arsenal de cabezas nucleares. Estados Unidos anunció planes para un nuevo sistema de defensa antimisiles basado en interceptores espaciales denominados Cúpula Dorada, lo que plantea la posibilidad de un conflicto en el espacio y por eso el interés en Groenlandia. Igualmente señalan el tema del cambio climático. La temperatura mundial fue la tercera más cálida jamás registrada. El presidente Trump desmanteló las normativas sobre el clima y la contaminación. Los científicos también advierten sobre la síntesis en laboratorios de células que denominan vida espejo, que podrían causar una pandemia devastadora, la pérdida de cosechas y el colapso de los ecosistemas. La inteligencia artificial se hizo más sofisticada y puede crear nuevas armas y exacerbar las campañas de desinformación. Se ha militarizado el espacio cibernético y hoy las alianzas pareciera poner en peligro la paz mundial. En conclusión, estamos en un mundo de riesgos. En un estado de policrisis ya no enfrentamos una amenaza lineal, sino un sistema de riesgos interconectados donde el fallo de uno produce consecuencias en la geopolítica regional y mundial. El análisis científico concluye que solo mediante una cooperación multilateral sin precedentes y el fortalecimiento de las instituciones internacionales como la ONU se podría alejar la manecilla de la medianoche. El desastre es una posibilidad técnica, pero evitarlo es una responsabilidad política y social.